Muy buen día. Antes que nada, les doy la bienvenida a nuestra segunda temporada de México en Perspectiva, dentro del marco de un hábitat por un mejor futuro urbano. Esta vez charlaremos de la permisividad que existe en México en el hacer ciudad o proyectos de desarrollo urbano sin la obligatoriedad de consultar los atlas de riesgo. Tenemos en esta ocasión a 4 expertas en el tema. Son personalidades que han estado en la operatividad de los desastres naturales y han estado en la operatividad de obtener recursos para poder generar un bienestar en las comunidades que tuvieron estos desastres. Estamos hablando de Luz Helena Rivera Cano, una gran, para mi gusto, una muy buena gestora de recursos en todo el tema de Fondem, porque participé con ella y la verdad es de que se mueve y se mueve rápido. Wendy Vanessa, nuestra queridísima maestra en ciencias, ha tenido análisis y estudios muy profundos en la continuidad del riesgo en la sociedad, el riesgo de estudio del riesgo de desastres naturales en la sociedad mexicana, en los municipios, sobre todo en la parte de Veracruz. Tiene unos temas interesantísimos y yo creo que hay que escucharla. Nuestra maestra urbanista Luisa Andrade Flores es exfuncionaria de SEDATU, estuvo en el tema del 2017 y tiene, la verdad, todo el bagaje de gestión de recursos para proyectos de alta envergadura metropolitanos. Entonces, yo creo que aquí vamos a tener una combinación de conocimientos que nos va a hacer muy rica para definir por qué es tan importante ingresar como instrumento número 1 los atlas de riesgo dentro del desarrollo, dentro del diseño de asentamientos humanos. Solo vamos a continuar haciendo un breve comercial a todo lo que es los instrumentos que UNO Habitat ha estado haciendo para poder identificar la importancia de utilizar todos los atlas de riesgos o los mapas comunitarios de riesgo para poder diseñar asentamientos humanos. Esta es una gráfica que dice mucho, es el porcentaje de municipios en México de 50,000 habitantes, que al menos ha tenido una declaratoria de desastres desde el 2000 hasta el 2018. Si se dan cuenta, es todo el país, todo el país. Entonces, esta importancia es vital, porque ahora hay que enfocarnos. Antes teníamos el tema de que la ciudad se hacía para los que más tenían, para la corona, por ejemplo, en la ordenanza novohispana de 1573, y pongo esto porque así es como se construyeron nuestras ciudades. Desde 1573 se ordenaba de la manera en que las iglesias principales y la Plaza Mayor deberían estar protegidas por una cuadrícula ortogonal. Esto en un plano completamente horizontal, con resguardados con las casas que estaban dentro de los más allegados a la corona. Todo esto era con ciertas métricas que tenían en relación a sus frentes con el mar o con los ríos. ¿Por qué? Porque los desechos tenían que ir a algún lado, ¿no? Y eran a los ríos y a los mares. En este caso, México, tenemos 2 grandes cordilleras que no podían irse a los mares, no podían ver el mar, pero sí teníamos ríos de caudales bastante profundos, y ahí nos asentamos. Y el río fue el límite divisorio de la ordenanza rica y de la ordenanza de la República de los indios, de los mestizos, de los negros. Entonces, estas ordenanzas novohispanas hasta la fecha nos han dicho que históricamente estos barrios han sido herencia de los malos servicios, de la falta de equipamiento y sobre todo de la inequidad urbana, ¿no? Y todo esto tiene que cambiar porque la globalización, según el instrumento de UNO Habitat, que coincido completamente con él, tiene que estar enfocado a la vida,
a la vida, ya no a la economía, sino a la vida. Entonces, si tenemos estudios de riesgos, atlas de riesgo, podemos definir dónde no construir y dónde sí construir. Y empezar a tener reglamentación urbana para poder eliminar donde no se debe de construir. Este es uno de los temas más importantes. Yo creo que es ya vital que le dé yo la palabra a mis queridísimas invitadas y con todo gusto empezaríamos con nuestra maestra Wendy Vanessa. ¿Te parece, Wendy? ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Pues aquí yo me inicié en esta parte de la gestión de riesgos hace muchísimos años. Yo soy ingeniera geóloga de formación y cuando salí de la facultad me ofrecieron en esta búsqueda de trabajo, se instala el Servicio Geológico Metropolitano. Este tiene más o menos 20 años, ¿no? En donde ya se pensaba en instituir un ente académico que apoyara al servicio público. Entonces, el servicio geológico involucra a varios institutos y entre esos a varios académicos y nos invitan a nosotros a participar, no como primeros saliendo apenas de la universidad y entonces a involucrarnos en estos temas de riesgo. Entonces eso fue hace más o menos 20 años. Yo creo que el servicio geológico actualmente desapareció, pero bueno, había instancias, por ejemplo, el Instituto de Geología, que es donde estaba la sede, el Instituto de Geografía, el Instituto de Ingeniería, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y bueno, y el Instituto de Geofísica. Entonces, tenía una gama de especialistas que se dedicaban a estudiar todos los fenómenos que pudiesen causar un daño en la Ciudad de México y en la Cuenca de México específicamente. Entonces, de ahí son como mis primeros pasos de ver esta cuestión de la necesidad de tener un conocimiento con respecto a todos los fenómenos geológicos, que básicamente esa era la parte fundamental, que pudiesen dañar para la toma de decisiones. Posteriormente se deshace el servicio geológico por cambios de políticas, o sea, de ser Dirección General de Protección Civil, que era quien de alguna manera aportaba el dinero para que este ente pudiese sobrevivir y las becas a nosotros como estudiantes. Entonces, cuando cambia secretaría, desaparece esta instancia muy importante y bueno, entonces yo empiezo a trabajar en Protección Civil directamente a la Ciudad de México, igual ahí hay unos cambios y me dedico a trabajar, mucho tiempo después hay un proyecto muy importante, hacer el Atlas de Riesgo en Veracruz. Yo creo que de los estados pioneros en hacer atlas de riesgos ha sido Veracruz, ¿no? Y entonces a mí me tocó participar en este atlas de riesgo, el cual fue financiado por FOPREDEN, por un proyecto FOPREDEN. Pero no solamente era elaborar el atlas de riesgos, sino también era instalar sistemas de alerta temprana, ¿no? Para las grandes avenidas derivadas, estos sistemas de alerta temprana en las cuencas más principales, sobre todo los ríos de respuestas rápidas, se instalaron a partir de todo lo que sucedió en 1999. Entonces creo que eso fue muy relevante, rescatar estos sistemas de alerta temprana y bueno, desde aquel entonces estamos hablando del Atlas de Riesgo de Veracruz más o menos hace 15 años, ¿no? Que ellos ya tenían esta iniciativa y bueno, hacer todo un sistema. La verdad es que fue una experiencia muy grata porque fue conocer todo el estado, pero además, después de ahí surge el proyecto de bajar estos atlas a nivel municipal. Entonces todavía se hace una cuestión mucho más detallada de empezar a trabajar, no solamente ya teniendo un contexto más regional del estado, ahora hacerlo mucho más local. Pero ¿cuál fue lo más importante que yo vi de estar trabajando en el servicio público? Que como ente técnico no podemos desvincularnos de la sociedad y de realmente los que están ahí. Entonces, cuando nosotros entregamos los atlas municipales, que fue otro proyecto de la Secretaría, cuando estábamos ahí fue un trabajo maratónico, o sea, darle a todos los municipios, o sea, todos los municipios de Veracruz tienen su atlas de riesgos, o sea, todos. Y esto se les entregó hace muchísimo tiempo, o sea, y no solamente fue una entrega simbólica, ¿no? O sea,
no solamente está en un papel, sino también se hizo todo un sistema de información geográfica que ellos podían accesar. Entonces fue toda una dinámica de pensar cómo nosotros podíamos vincular todo esto, pero venía acompañado además de una capacitación a los municipios y a la ciudadanía, ¿no? O sea, era decirles, miren, aquí está el Atlas, se puede utilizar para esto, y entonces hagan uso de la herramienta, ¿no? O sea, está el acceso a todo el mundo. Claro, la plataforma tenía como accesos restringidos, ¿no? O sea, uno de los accesos que básicamente se restringió fue precisamente instalaciones estratégicas, lo que tenía que ver con ductos, servicios de instalaciones eléctricas, pero bueno, fue así la parte que yo he trabajado, y bueno, después de ahí dije, bueno, necesito todavía trabajar más a detalle, y entonces bajar otra vez a una escala mucho más grande fue trabajar el mapeo comunitario, y fue cuando empecé a trabajar la parte del mapeo participativo, ya para identificar los riesgos a nivel localidad, ¿no? Entonces, prácticamente eso ha sido mi trayectoria de trabajar en el servicio público. Después surge la oportunidad de aplicar todo esto en la academia como una parte de experiencia de trabajar en el servicio público, ya después aterrizarlo nuevamente en la parte académica, y es cuando me incorporo hace poco tiempo, no tengo mucho tiempo de estar en la UNAM, nuevamente en el Instituto de Geología, y la idea era que se iba a crear un centro de apoyo a la parte del sur del país, principalmente Oaxaca, Chiapas. Entonces a mí me invita la doctora Elena a incorporarme a este proyecto para apoyar a la parte sur del país. Desafortunadamente, por cuestiones políticas, ya no surge este centro, pero bueno, de todos modos yo me quedé en el instituto, ¿no? Y ahorita, a pesar de que no trabajo directamente en el servicio público, nunca he dejado de estar vinculada con ellos, ¿no? O sea, siempre apoyándolos desde el espacio, desde la parte técnica. Y bueno, eso también me llevó a especializarme mucho más. Yo tengo una maestría, y posteriormente hice una especialidad en Chile, en la Fundación Henry Dunant, para cuestiones de reducción de riesgos y derechos humanos, ¿no? O sea, porque la gestión de riesgos no solamente es como el territorio, sino también es la sociedad. Y también es ver, a mí me preocupaba esta cuestión de las emergencias, cómo se irrumpían los derechos humanos de las personas cuando los hacinaban en estos refugios, ¿no? Y realmente era como muy triste ver, no sé, a un hacinados a esta población después de haber tenido la pérdida de sus bienes, incluso de familiares, y todavía tener que pasar por estos lugares que prácticamente eran fuera de lo humano. Entonces, eso me lleva a estudiar esta especialidad en Chile y más en la Fundación Henry Dunant, ¿no? Entonces, y de ahí, bueno, he hecho otros diplomados en ordenamiento territorial, ahí en el Instituto de Geografía, en el Instituto Mora. Entonces, y bueno, esta parte de los sistemas de información geográfica para mí son fundamentales para un apoyo en el estudio de la gestión de riesgos, ¿no? O sea, no puedo visualizar, elaborar los atlas de riesgos y analizar, hacer este análisis de la información si realmente no podemos hacer uso de la tecnología, y entre esos es fundamental los sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido como un poco mi trayectoria. También he trabajado un poco con el Estado de Morelos a raíz de lo que pasó el sismo del 2017. Eso también fue una gran experiencia, todavía seguimos trabajando con ellos. Y con ellos trabajamos más este proceso de recuperación de muchas zonas, de identificar qué lugares podían ser aptos para la reconstrucción, ¿no? Entonces, también ahí hay unas cuestiones que no se han finiquitado, pero ha sido un proyecto muy interesante. Trabajamos un rato con el estado de Oaxaca, también ellos tuvieron muchos problemas en cuestión de deslizamientos principalmente, y luego esta parte de sismicidad. Entonces sí, siempre he tratado de estar en constante apoyo, porque bueno, yo creo que la academia no puede estar desvinculada del apoyo hacia el servicio público, ¿no? O sea, siempre tiene que haber esta interacción, y yo creo que la mejor interacción es conociendo cómo funcionan los docentes, ¿no? O sea, porque se mueven en tiempos diferentes, indudablemente, con necesidades diferentes. Y entendiendo esa parte, creo que sí se puede hacer como esta buena sinergia, ¿no? De apoyar, aunque estemos
en tiempos diferentes y en necesidades diferentes, pero al fin y al cabo siempre tiene que ver como el bien común, que en este caso sería la población, la sociedad, una buena toma de decisiones. Entonces, es así como bueno, lo que yo he hecho, lo que me gusta hacer. Todavía falta seguramente más, mi queridísima Wendy. Fíjate que sobre eso, nosotros en Morelos, ahorita que comentaste, logramos, la verdad, no fue un esfuerzo de dinero, fue un esfuerzo de la UNAM. La UNAM, la verdad, nos dio más de 400 muchachos con 5 autobuses, sobre todo el Instituto de Física, para hacer todo el levantamiento de las cédulas FONDEM ahí en Sedatu. Y la verdad, sí, Sedatu se llevó los aplausos, pero la UNAM fue la que hizo el esfuerzo. 400 muchachos, darle seguro a los 400 muchachos fue un dineral que gastó la UNAM y lo hizo así. Y dijo, ok, los apoyo, vamos. Se hicieron todos los análisis y bueno, ya que Luz Helena nos platique un poco más sobre ese y otros temas, sobre todo el bus. Platícanos de ti, por favor, así como ahorita nos hizo el honor de platicarnos nuestra carísima Wendy. Un abrazo. Hola, buenos días a todos y todas. Pues es un gusto estar con ustedes hoy. Pues es una larga trayectoria en cuestiones de reducción de riesgos y planeación territorial. Yo empecé en el Centro de Estudios Metropolitanos en la UAM Xochimilco, es un centro de investigación. Trabajé 5 años con el arquitecto Roberto Evenchus en cuestiones de planeación urbana y en la parte de desarrollo urbano, ordenamiento territorial. Ahí, bueno, pues trabajamos haciendo muchas investigaciones y diferentes programas de desarrollo urbano. Después de eso, me dediqué un poco en una consultoría a la revisión de la parte que se le llama la parte del sistema afectable, en una consultoría que elaboraba los atlas de riesgos. Y pues ahí fue donde empecé a darme cuenta de la necesidad de hacer estos tipos de análisis que no tenían una vinculación con el desarrollo urbano. Y entonces era muy importante para nosotros. Yo me di cuenta de esta falta de vinculación, de esta situación, y desde entonces empecé a buscar, digamos, alimentar o hacer procedimientos para que se lograra mejorar esta situación. Perdón, me dan un segundito. Una disculpa. Bueno, de ahí empecé ya en la Dirección General de Ordenamiento Territorial en una área que se llamaba, era el área que veía toda la reducción de riesgos, y en ese tiempo estábamos dentro del programa Hábitat como una parte de hacer o impulsar la elaboración de atlas de riesgos. Esto nos llevó a un análisis de identificar que el programa Hábitat estaba completamente diseñado para atender zonas urbanas únicamente, entonces no podíamos apoyar dentro de Sedesol la elaboración de estos estudios en zonas rurales, lo cual era grave porque muchas de las zonas que se afectaban gravemente cuando había un evento de desastre, pues no necesariamente eran las ciudades que estaban dentro del programa Hábitat. Esto nos llevó desde 2006, yo entré en 2006 a la Secretaría, y nos llevó a hacer un replanteamiento de este programa para lograr en 2011 separarnos del programa Hábitat e impulsar el programa de prevención de riesgos en asentamientos humanos. Esta sí fue como un gran logro, porque fue pues llevar, digamos, desde Hacienda, desde diferentes secretarías, el convencimiento de que necesitábamos hacer ese tipo de programas dentro de la Sedesol. La primera cuestión que nos decían, ¿y por qué el Sedesol? ¿Por qué no Protección Civil si son atlas de riesgos? Pues porque los programas que hacíamos no tenían la visión de que fueran únicamente un instrumento para protección civil, sino que era un instrumento que tenía que dar las bases. Siempre he pensado que debe dar las bases para la planeación, que debe ser un elemento fundamental en el análisis y en la delimitación de los usos de riesgo, de los usos de suelo,
en la aptitud del suelo, en la reserva territorial. Entonces, fue un gran debate, fue un gran un proceso complejo, la verdad que nos llevó a lograr este programa, nos llevó a lograr más o menos que se estableciera como 8 o 9 meses, quizás hasta un año. En un principio, la Secretaría de Hacienda nos dio 120 millones de pesos para empezar a hacer estos atlas de riesgos, y la verdad que la apertura programática del programa era una belleza, porque te permitía no solamente hacer atlas de riesgos, si tenías una visión de planeación, te permitía también financiar a los municipios para elaborar diferentes estudios relacionados con el riesgo, y también reglamentos de construcción, que para mí son un elemento muy, muy importante, que debería estar vinculados los reglamentos de construcción en los municipios, en las ciudades, con los diferentes fenómenos a los que se están expuestos. Y esto no necesariamente se da, ¿no? Entonces, la apertura programática te permitía esto, ¿no? El PRA funcionó desde 2011 hasta 2017 o 18, acaba de desaparecer, y es realmente, para mí, pues es una gran tristeza, porque es necesario que se hagan los atlas de riesgos municipales, porque la escala de análisis del municipio es importante. O sea, necesitamos tener elementos para definir los usos de suelo, ¿no? Para definir hacia dónde van a crecer las ciudades. Y si no tenemos esos elementos, pues difícilmente vamos a poder definir adecuadamente el desarrollo de una ciudad. Después de esta gran logro, bueno, la verdad es que les cuento que en tiempo de secas, ¿no? Nos dedicamos a la reducción de riesgos, y en tiempo de huracanes y en cualquier momento de una situación de desastre, pues era yo la directora de programas emergentes para la atención de desastres, es decir, la que coordinaba los procesos de evaluación en todos los desastres de México. En ese periodo he evaluado más de 100 eventos de desastres, unos catastróficos, otros no tanto. Se fueron perfeccionando los métodos para la evaluación. Siempre ha sido muy criticado el proceso de evaluación, pero yo creo que es más una cuestión política o una cuestión de difusión de lo que se hace, pero en la cuestión de vivienda nosotros elaborábamos la evaluación de daños con una cédula de información de 48 variables, las cuales nos permitían saber si las personas estaban en situación de pobreza, la situación de los habitantes de la vivienda y las características físicas de la vivienda, es decir, su forma, su método constructivo, si tenían cimientos, si tenían traves, cuáles fueron las afectaciones, etcétera. Cuando yo entré a la Secretaría, el sistema la forma de evaluar era un poco más manual, ¿no? La verdad es que sí lo hacíamos así, a mano, ¿no? Íbamos y censábamos a mano. Evolucionamos mucho en los últimos desastres. Se evaluaron ya con unos sistemas que permitían georreferenciar, tomar la foto georreferenciada y la firma de la persona que estábamos censando. O sea, esto nos permitía tener un mejor control sobre los daños que existían. Las reglas de operación del Fonden te permiten tener, digamos, o te permitían tener una primera entrega, que es el diagnóstico preliminar, y una segunda entrega, que es el diagnóstico definitivo, lo cual te permitía entre el uno y el otro hacer una revisión de lo que se estaba incorporando al sistema y estar seguros de los datos que estábamos solicitando al Fonden. Entonces, creo que eso era muy duro, es un trabajo muy fuerte. Sin embargo, bueno, pues era una de mis más pasiones, así, me encantaba ese trabajo de los procesos de evaluación. Y eso también te permite darte cuenta que de verdad hay cosas que son increíbles, ¿no? O sea, que crecemos en lugares donde evidentemente va a suceder un desastre. O sea, cuando tú llegas a identificar, a hacer la evaluación, bueno, o sea, uno se pregunta, ¿en serio? Pues faltaba poquito para que sucediera esto, porque, o sea, las personas se asientan en lugares evidentemente de zonas de riesgo, ¿no? Entonces,
muchas veces hasta nos damos cuenta en el nombre, ¿no? O sea, Laguna Seca, no sé, Ojo de Agua, ¿no? ¿No nos suena? Bueno, pues ahí nos asentamos. Sí, entonces, de verdad, ahí nos asentamos y no solamente es la construcción de asentamientos, digamos, por personas, no, o sea, los desarrollos inmobiliarios van y se asientan en esos lugares y se los permiten básicamente por el valor del suelo, ¿no? El valor del suelo es muy bajo y a nadie le preocupa si es una zona de riesgo, ¿no? Entonces, este es un tema que da para mucho. Otro de las cosas que me encantó de cuando estaba en SEDATU fue elaborar el perfil de resiliencia urbana. Ese fue un proyecto con ONU, ese fue un proyecto muy, muy interesante, fue un proyecto que nos ayudó a participar en muchos foros internacionales, y que nos dio elementos importantes para darnos cuenta de que sí estamos haciendo mal una política territorial. O sea, pudimos identificar que ciudades similares como Mazatlán, y Mazatlán y la que está más adelantito, que es Manzanillo, o sea, tienen unas condiciones similares en sus niveles de riesgo, en sus situaciones de exposición. Sin embargo, o sea, sí podemos hacer cosas buenas, ¿no? O sea, sí podemos, cuando existe un interés en buscar la reducción del riesgo, se logra. Y estos perfiles de resiliencia nos permitían ver cómo las instancias locales están más capacitadas o menos capacitadas ante los eventos de desastre y qué tienen que hacer, hacia dónde tienen que buscar revertir estas situaciones para lograr avanzar en el perfil. Era muy interesante, lo hicimos este ejercicio en 16 ciudades. Creo la SEDATU tiene el método, ¿no? Tiene todo escrito como para que este perfil se pudiera hacer en más ciudades y se pudiera replicar el ejercicio para identificar qué tenemos que revertir en nuestras políticas públicas. Entonces, es muy importante. Ese fue un ejercicio muy, muy interesante. Desafortunadamente, y regreso un poco a la evaluación de daños, desafortunadamente los procesos de evaluación muchas veces se vician por cuestiones que no están en nuestras manos técnicas, que están en otros niveles que son políticos, ¿no? A veces dicen, bueno, ¿qué pasó en el 2017? ¿Por qué no evaluaron con la cédula de las 48, variables? Pues era una decisión que no estuvo en nuestras manos, ¿no? Y esa cédula nos permitió lograr tener evaluaciones muy, muy adecuadas y hay muchas unidades, hay muchas zonas reconstruidas con el FONDEN que siguen estando bien, que se logró una vinculación con la sociedad y que se logró la apropiación de esas zonas, ¿no? O sea, que sí se mejoró la calidad de vida y yo creo que hay una oportunidad ahorita, si existiera este replanteamiento de esta forma en que ahora vamos a responder ante las emergencias, yo creo que sí hay la oportunidad de buscar que el fondo no esté únicamente dirigido en cierta forma a zonas rurales. Yo creo que ya, ese tema es para el otro segmento. No, para el otro segmento, porque exactamente, en primera, como que ahora ya desaparece el FONDEM, desaparecen los fondos, yo creo que esto no va a ser cierto. O sea, esto es un tema que tiene que ser parte del valor del desarrollo urbano de todo el país. En primera. En segunda, tiene que llamarse diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, Atlas de riesgos, ok, pero también Atlas de riesgos para prevenir X, ¿no? Desastres naturales, o sea, tiene que empezar a hacer no solo un diagnóstico, tiene que empezar a tener estrategias, porque, por ejemplo, este instrumento que menciona aquí la Guía Municipal para Desastres Naturales de la ONU, me gustó el punto E, de los principales objetivos dice, se van a empezar a marcar estrategias para los municipios dentro de un programa de mapa comunitario. Bueno,
es un mapa comunitario, pero ese mapa comunitario lo tienen que analizar los especialistas. Ustedes tienen que identificar en realidad cuáles son las estrategias para esos puntos rojos de cada uno de los centros, de cada uno de los municipios. Pero bueno, vámonos, mi queridísima Luisa, perdón, ya, ahora sí, platícanos tú de gestión, platícanos primero de ti. Y ahorita ya volvemos a la vuelta. Sí, bueno, buenas tardes a todos, bueno, buenos días todavía. Primero que nada, agradecer muchísimo este espacio. Me da muchísimo gusto estar en la posibilidad de platicar ahorita con ustedes y de ver nuevas caras y tener este espacio en donde muchas mujeres, pues conocer muchas mujeres que se encuentran trabajando en lo mismo y que la verdad su trabajo es muy, muy interesante. Bueno, yo soy de San Luis Potosí, soy licenciada en Diseño Urbano y del Paisaje de profesión. Sin embargo, parte de mi carrera la realicé en la Universidad de Wisconsin, en el Departamento de Planeación y Geografía. Entonces, me tocó trabajar muy de cerca con uno de los maestros que tenía el Departamento de Sistemas de Información Geográfica, y en ese momento lo que acaba de pasar y se encontraba en evaluación era lo relativo al huracán Katrina. Se realizaron varios simuladores y todo para conocer cómo hubiera sido o cómo se hubiera mejorado esa evacuación de la ciudad en su momento. Esto llamó mucho mi atención y entonces yo creo que esto direccionó mi carrera hacia el área ambiental. Y bueno, una vez que regresé, trabajé un periodo de tiempo en desarrolladoras de complejos habitacionales, y después me uní o decidí hacer la maestría en gestión de recursos naturales en Alemania. Creo que siempre fue en esta búsqueda de encontrar esa relación entre lo urbano y lo ambiental y encontrar soluciones ante estos problemas que vivimos día a día. Por ejemplo, en San Luis Potosí tenemos muchísimos problemas de inundación, de sequías también, y bueno, muchos otros que después vamos a platicar en el segundo segmento de la plática. Y pues bueno, también parte de mi tesis de maestría fue que existía en ese momento un programa que yo creo que muchos de ustedes llegaron a conocer, que provenía de fondos ingleses, pero que lo estaba manejando el ICLEI en su momento, que se llamaba Planes de Acción Climática Municipal. Y bueno, lo que yo estuve trabajando fue la evaluación de cómo se llevaron a cabo estos programas a nivel municipal en México. Entonces, estuve trabajando en esta evaluación con el gobierno británico y con el gobierno alemán, y creo que también todos los resultados de cómo tienes una metodología a lo mejor internacional, cómo esa metodología la puedes aplicar o no, y cómo se traslada esa metodología desde lo internacional a lo federal y luego a lo estatal, y cómo acaba realmente siendo una realidad municipal. Fue muy interesante, y también lo podemos platicar en el siguiente segmento, de cómo, bueno, en los municipios tenemos diferentes tipos de capacidades humanas, financieras y políticas, que obviamente cambian el sentido muchas veces de lo que se puede o no realizar. Y bueno, y también cómo fue esta relación de estos planes de acción climática municipal con los atlas de riesgos municipales, que a veces eran inexistentes. Entonces, cómo yo planeo una medida de mitigación y bueno, para disminuir vulnerabilidades si no tenía ni siquiera la información de una atlas de riesgo, ¿no? Entonces, este tipo de problemas fue lo que se analizó y se evaluó. Y pues bueno, después tuve la oportunidad de conocer a la doctora Sofía y a muchos de ustedes en SEDATU, en el gobierno federal, en donde también estuve ahí conociendo muy de cerca el programa de prevención de riesgos. Y bueno, por varios años. Y después, pues ahora me encuentro en otra escala, en la escala municipal,
ahora del lado de la creación y elaboración de programas de desarrollo urbano. Entonces, bueno, siempre he estado en el tema de desarrollo urbano, pero muy alineado al tema ambiental y obviamente para su disminución de riesgos, que es uno de los principales objetivos, yo creo que de cualquier desarrollo urbano. Mucho gusto. Entonces, queridísima Wendy, continuamos. ¿Qué te parece si empezamos esta ronda con el tema de la importancia de los atlas municipales? Si en realidad yo creo que ustedes lo tienen muy claro, ¿existen atlas municipales? ¿Qué porcentaje? Somos 2.500 municipios. ¿En serio tenemos esa gama de atlas de riesgo municipales o es ahí un gran déficit? Yo creo que, no sé, platícanos un poco sobre eso, Wendy. Bueno, yo creo que una de las limitantes que tiene una buena elaboración de atlas municipales es precisamente la base cartográfica, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos empezar a trabajar ya a una escala municipal, incluso a una escala más local, tenemos esta parte de carecer de una cartografía que, bueno, me parece realmente inconcebible porque INEGI, desde el SEDENAT, pues traía un buen ritmo de una cartografía que venía haciendo del país y yo creo que fuimos de los países pioneros en tener esta base cartográfica en todos los sentidos, desde uso de suelo, geología, minería. Entonces, se queda ahí estancada, lleva un nivel de trabajo, los mapas bases que nos permiten en algún momento dado conocer el territorio, y no solamente desde el punto de vista de la parte geográfica o física, sino también qué tanto disgregada estaba la información para hacer estudios socioeconómicos, ¿no? Que lleva la parte de la vulnerabilidad. Y entonces ahí no tener esta información tan detallada sí hace un poco limitante el poder realizar esos atlas municipales. Sin embargo, siempre hay estrategias, siempre hay alternativas para poder realizar estos estudios. Y bueno, todo depende mucho. Cuando estaba este programa, yo recuerdo para que nosotros trabajamos para el municipio específicamente de Oaxaca, ¿no? De la cabecera municipal de Oaxaca, bueno, se realiza el atlas municipal, ¿no? Pero fue ahí cuando nos dimos cuenta de esta necesidad. Ahora, yo dudo mucho y bueno, sí fue algo como cuando yo estuve en la secretaría, me tocó que empezó este programa y bueno, surgieron muchas empresas, muchísimas empresas que no tenían como esta expertise para poder realizar los atlas y entonces cuando los llevan a la secretaría, a pesar de que era financiado por este programa de la SEDATU, la secretaría sí pone esta limitante, ¿no? O sea, sí tienes tu visto bueno por alguna razón, porque, pues bueno, siempre hay cuestiones ahí un poco difíciles. Entonces, nos dábamos cuenta que no tenían como este alcance, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hizo la secretaría, nosotros empezamos a trabajar, fue decir, bueno, nosotros ya tenemos un conocimiento a nivel municipal gracias al Atlas Estatal, entonces mejor enfóquense con este dinero de la SEDATU a darle prioridad a estudios muy específicos que entonces sí van a poder tener solución, ¿no? Por ejemplo, en el municipio de la parte sur, que tenían muchas cuestiones de inundación, mejor específicamente, si ese es uno de los peligros que nosotros ya tenemos identificados, pues mejor hagan un estudio específico de eso y ya démosle solución a esa situación. O sea, ¿para qué quieren hacer nuevamente un atlas, entre comillas, del municipio, si ya nosotros de alguna manera les dimos todos los elementos para hacer este trabajo, ¿no? Yo creo que ahí sí le ha faltado un poquito al gobierno federal, la verdad, porque es empezar desde el gobierno federal, ahorita porque, bueno, ya está abierta la cartografía, pero hace algunos años, incluso el gobierno del estado de Veracruz pagó muchísimos millones de pesos para adquirir la cartografía del estado y después INEGI la libera, ¿no? Entonces, no creo que hay un trabajo
un análisis está en un libro elaborado por la doctora Nayeli junto con el maestro Cancino que nos acompaña, el doctor Lucatello. Entonces, en donde ellos hacen una evaluación de todos los atlas municipales que hay y las carencias. Y también hacen una pequeña, no una pequeña, ¿no? O sea, hacen un estudio a fondo con respecto a los atlas municipales, ¿no? Y bueno, ahí, bueno, indudablemente se ve la necesidad de que muchos municipios requieren todavía de este instrumento. Y bueno, no solamente requerirlo, sino ver la forma de vincularlo con una planeación de desarrollo al municipio, ¿no? Esa es la parte que en algún momento dado creo que falta también vincular, ¿no? O sea, por ejemplo, Oaxaca, ¿no? Oaxaca tiene 500 municipios, 500 y tantos municipios, o sea, viéndolo en esa perspectiva, o sea, el programa del PRA, por ejemplo, en ese momento jamás iba a poder financiar la elaboración de los 500 atlas municipales, ¿no? Entonces, tampoco existe como esta parte de poder financiar, entonces hay que buscar como otras alternativas, ¿no? De ver que en realidad este trabajo que se haga pueda permear a todos los municipios o que sirva a todos los municipios, porque bueno, si solamente algunos tienen o cumplen con estas características de poder acceder a los recursos para poder elaborar, pues bueno, ponen desventaja, no solamente desde ciertas características, sino también veámoslos desde el punto de vista que hay municipios que carecen para poder gestionar estos recursos. Entonces creo que ahí es otra limitante, ¿no? De que a lo mejor cumplen con todos los requisitos, pero no han sabido gestionar porque carecen de este liderazgo por parte de sus autoridades para poder participar en los programas que les pudiesen ayudar a tener todas estas herramientas, bueno, en este caso el Atlas Municipal. Entonces creo que hay como varios aspectos que sí habría que tomar en cuenta para que realmente sean sea un elemento disponible y vincularlos, ¿no? Una de las cosas que nosotros teníamos, o que yo tengo muy clara, es que trabajar en gestión de riesgos es trabajar en un sistema, ¿no? Es trabajar en el Sistema Nacional de Protección Civil, y trabajar en el sistema es vincularnos de manera transversal y vincularlos de manera vertical. Entonces, en ese sentido, creo que cuando nosotros elaboramos o se les entregó los atlas municipales, siempre fue en el marco de todos los que pertenecían al Sistema Estatal de Protección Civil. Entonces, bueno, a ver, municipio, estado, se les está entregando su atlas municipal, pero también sector salud, obras públicas, comunicaciones, a ver, entonces hagan todos uso de esta herramienta, ¿no? Entonces se trabajó de manera transversal a nivel estatal, pero también se vio que a nivel municipal también todos los que conformaban el cabildo tenían que conocer este trabajo, y entonces ver la forma en cómo ellos pudiesen de alguna manera utilizarlo. Creo que ahí sí ha faltado un poquito esta vinculación, permearlo a todas las demás instancias. Esa es como la parte que yo veo. No, sí, es verdad, estás completamente en sintonía con la necesidad del país. Yo creo que también la importancia de generar estos instrumentos antes de que existan los planes municipales de desarrollo urbano es sumamente importante. Yo creo que aquí nos puede dar una luz bastante a nivel federal, Luz Helena, porque en algún momento nos comentaba que sí, efectivamente, ¿no? Se han hecho planes y se destinó un recurso. A ver, platícanos, nuestra queridísima Luz. Pues mira, el PRA financió, yo creo que más de 300 atlas municipales. El lograr, digamos, establecer una política de que haya un financiamiento para este tipo de instrumentos, de verdad fue un gran logro. O sea, si después, ha sido un debate un poco lo que comentaba ahorita Wendy, si había empresas que las hicieron y que no tenían la calidad, etcétera. Bueno, creo que son
se identificaron varias cosas en la operación propia del PRA, lo que nos llevó, digamos, en los últimos años a buscar un vínculo con el Senapred para que se hicieran revisiones de los propios instrumentos. Y a veces se piensa que dentro de la academia es el mejor lugar para elaborar una clase de riesgos, y la verdad que no. O sea, tuvimos muchos resultados de buenas empresas que lo hicieron bien, como todo, ¿no? Hay buenas empresas que lo hacen bien, como hacen bien impactos urbanos, como hacen bien programas de desarrollo. Realmente Guanajuato, todo... Hay de todo en este mundo. No por la... Pero también en las universidades hay también pues ciertos manejos que nos hacen también esperar a que pasen las vacaciones, esperar a que... Y yo voy a hablar libremente, o sea, el investigador X reconocido a nivel global se lo deja a sus asistentes de investigación, o sea, pasa de todo. No vamos únicamente a hablar en que las instituciones públicas o las universidades son los únicos dueños del saber, porque de ahí salimos todos los profesionales, pero salimos para aplicar nuestros conocimientos. Y los aplicamos en muchas formas, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas empresas que lo hicieron bien, hay muchas universidades que lo hicieron bien, y la verdad es que yo defenderé al cansancio el programa, porque el programa, si bien estableció estos 300 municipios, que son el 10% de los que hay, ¿no? O sea, estableció ciertos alcances. Y una cosa que decía Wendy sobre la gestión, precisamente por eso el programa se permitía no solo a municipios urbanos, porque los que tienen una muy alta exposición y donde hay graves daños es en las zonas rurales. Entonces, este programa, si bien estuvo tan bien planteado que desde un inicio teníamos un diagnóstico elaborado por Elizabeth Mancilla para que ella nos dijera cuál era una justificación de por qué necesitábamos la elaboración de este programa, y la otra, teníamos un índice municipal de riesgos que cuando yo fui a buscar a las universidades quién me lo hiciera, pues todo el mundo me dijo, no, es imposible. O sea, no podemos tener un índice municipal de riesgos, es una locura, ¿de dónde sacas tú que vas a poder establecer? Yo necesitaba tener un parámetro, una línea base para decir, a ver, de los 2,000, ¿a quién le vamos a financiar? Y la verdad es que se logró hacer con Eduardo Reynoso, otro de los investigadores importantes de la UNAM, un índice de riesgo municipal que nos daba, digamos, la línea base para decir, a ver, de los 2,000 municipios, ¿cuáles están en muy alto riesgo? Pues estos. Y de esos, nosotros necesitamos uno de los indicadores del programa para justificar y para que nos siguieran dando recursos, era cuántos de los municipios de alto riesgo participan en el programa. Y era casi como ir a evangelizar a los municipios, ¿no? O sea, irles a convencer de la necesidad de que si es un municipio de alto riesgo, requiere tener un análisis. Y tú llegabas a los municipios y los municipios de verdad, pues, en unas situaciones muy básicas en sus autoridades municipales, ¿no? Entonces, creo que el problema es grave. O sea, tenemos la gestión de riesgos, si bien debe ser vinculante, pues vinculante desde ese nivel de autoridades, o sea, desde el nivel local de autoridades. Entonces, necesitamos fortalecer a las autoridades locales. Y un poco la visión que teníamos de verdad era una visión complementaria, o sea, que nos llevaba no solo a impulsar la elaboración de los atlas de riesgos por impulsarla, o sea, en el área de desarrollo urbano tratábamos que la Dirección de Desarrollo Urbano considerara estos atlas en la definición de aquellas zonas donde se llevaba, digamos, se daba una respuesta sobre el sí o no de regularización de asentamientos humanos. Entonces, por lo menos nosotros respondíamos, es una zona de alto riesgo. Bueno, si sucede o no sucede, nosotros ya respondimos. O sea, ya hay una cierta respuesta. Y tiene mucho que ver, hace poco escuchaba a Jordi Borja, que es uno de mis favoritos urbanistas y geógrafo, con la ética profesional, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucho que hacer desde todas nuestras trincheras basándonos en esa ética profesional.
¿no? En de verdad identificar desde nuestro campo como planificadores territoriales, urbanistas, geógrafos, que debemos de tomar estos valores, estas situaciones que necesitamos tener el elemento para definir si es de riesgo o no una zona, pero hay unas que son evidentes y que de verdad alguien que tiene un poquito de conocimiento sobre el territorio lo puede identificar. Y entonces, yo me acuerdo una vez que escuché a una de las pues digamos, directoras de una constructora grande que se llamaba Geo, que dijo, nosotros ya no construimos casas, construimos ciudades. Yo, de verdad, es que me quería, no sé, algo, porque construyen ciudades en zonas de riesgo, porque construyen ciudades en lugares donde evidentemente, y una constructora no es que no sepa, o sea, es diferente un asentamiento rural, es diferente un asentamiento irregular, donde, bueno, a lo mejor las cuestiones no están tan claras, pero una constructora lleva un grupo de especialistas, ¿no? Que saben que ahí hay una falla, que se ve la falla, que se identifica que es una zona inundable. Yo una vez fui a una unidad habitacional en Morelos, que todos los departamentos de la planta baja estaban en venta, porque se inundan, cada año se inundan. Entonces, creo que todo eso tiene mucho que ver con esta cuestión profesional que debemos fortalecer, ¿no? Esta de verdad, esta ética profesional que debemos de buscar en todos en nuestros quehaceres. Y una cosa nada más importante, rápida, es que también a nivel federal se impulsó la vinculación de dos grandes instrumentos que no podía ser que no estuvieran vinculados, la Ley General de Protección Civil y la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial. O sea, nosotros por un lado, parece que hay como un total, no nos hablamos con los que determinan el riesgo, ni nos hablamos ni nos conocemos, ¿no? O sea, los que somos los planificadores territoriales, que definimos el suelo, que impulsamos el desarrollo urbano y todo lo hacemos con amplio gusto, o sea, y aquí bien bonito, le vamos a poner una vialidad y aquí va súper bien, jamás voltean a ver. Lo que decía también Wendy sobre la infraestructura, bueno, si nosotros hacemos un análisis bueno, hace poquito vi que alguien vinculó el mapa de hospitales COVID con las zonas inundables. Y hay una gran relación, o sea, entonces estamos construyendo infraestructuras y equipamientos importantes para la atención de una emergencia en zonas de riesgo, ¿no? Entonces, creo que son lotes baratos, y los lotes baratos son siempre de riesgo. Entonces, son muchos los temas que tenemos que ver, pero sí creo que esta falta de hablarnos entre profesionistas, de los urbanistas y los que se dedican a la gestión integral de riesgos nos ha llevado a muchas cuestiones que debemos revertir en la política territorial. Y la otra cosita que quería mencionar es que lograr este vínculo entre ambas leyes es importante y ya está, en el nivel federal ya está, pero ¿qué pasa en el nivel local? O sea, ya están las leyes generales, pero las leyes locales aún siguen sin establecer esto. ¿Y qué pasa? Que el Atlas te dice claramente que esta es una zona inundable y el programa de desarrollo urbano ahí pone las zonas aptas para el desarrollo urbano, ahí pone la reserva territorial. Entonces, cuando tú lo ves, no puedes creer que, bueno, no sé si tenga tiempo, pero lo voy a decir rapidito. Sí. En la inundación de Tabasco en 2007, en la oficina del director del Instituto de Vivienda, en una pared tenía las zonas inundables, en un mapa hermoso. Todo Villahermosa. Y en la pared de atrás tenía el Atlas de Desarrollo Urbano, perdón, el Programa de Desarrollo Urbano. Yo decía, bueno, ¿que no lo puede voltear a ver al mismo tiempo? O sea, que vea para allá y que voltea para acá. O sea, evidentemente construyeron unidades habitacionales en las zonas inundables. O sea, claro, y lo tenía en la misma oficina, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hablarnos, ¿no? O sea, vincularnos, pensar en esto. O sea, es que creo que eso es básico
para que, porque los técnicos estamos aquí. Y los técnicos no es que no tengamos conocimiento. Y la política federal y la política pública no es que esté mal, es que nos falta permear en todos los niveles. Así es. Perfecto, muchísimas gracias. Falta un segmento. Queridísima Luisa, yo no sé si tú recuerdes que cuando se hizo la delimitación de zonas metropolitanas y te estuve consultando tus instrumentos, tú fuiste, creo que la única que comentaste, oye Sofi, pero entonces no van a tomar los planes y programas de desarrollo urbano, no van a tomar nada de desarrollo natural y de desastres. Y fue ahí donde dije, ok, de hecho es un tema que yo traigo desde siempre. Yo empecé a hacer planes parciales con un geógrafo, con el doctor Jorge Cervantes, y la verdad, él era primero identificar, como dice Wendy, todas las cartas temáticas del INEGI y sobre eso empezar a planear cualquier proyecto, ¿no? Sin embargo, esto me saltó porque nadie, ni los de CONAPO, o sea, todo el grupo interinstitucional que estábamos armando este instrumento, nadie se lo planteó. Y Luisa me dice, oye, pero ¿y entonces los atlas de desastre qué pasa, no? Platícanos un poco, mi queridísima Luisa. Hola, sí, claro. Claro que me acuerdo de este momento en el que fue como de, ¿y luego qué va a pasar, no? ¿Cómo estamos promoviendo esta creación de planes de desarrollo? Metropolitano. Ordenamiento territorial, y nadie se ha puesto a ver, y metropolitanos, y nadie se ha volteado, como dice aquí Luz Helena, a ver el otro mapa, ¿no? Y decir, oigan, en San Luis Potosí, por ejemplo, estado, tenemos 4 atlas municipales de riesgo de 58 municipios, ¿no? Y de esos 4 atlas de riesgos, ninguno, o sea, contempla toda la gama de fenómenos, ¿no? Entonces, por eso que yo siempre creo que es muy interesante ver cómo la problemática, si bien se ha hecho un esfuerzo increíble en los últimos años para homologizar metodológicamente estos atlas de riesgos, seguimos teniendo ciertas dificultades, no solo dentro de la gestión, como decimos, del municipio, esa solicitud por la falta de capacidad humana y financiera, también hay que decirlo, ¿no? Muchos de los municipios reciben muy poco presupuesto, y el pensar en que cerca de $1 millón se va a ir directo al atlas de riesgos, pues es como, se va a ir a un documento que nadie va a ver, ¿no? Es un documento que también, aunque nosotros sabemos la importancia de ese documento, no se vende igual, ¿no? No puede salir nomás con el documento el presidente municipal. Entonces, esto ha generado también que, aunque existe esa voluntad política, la falta de capacidad financiera y capacidad humana de tener esas personas dentro del ayuntamiento que conozcan del tema y que realmente técnicos hacia el tema, también esto ha impedido mucho, ¿no? Pero también hay que hablar tantito de esa realización, ¿no? Yo también creo que hay problemas importantes y que hay que decirlos, hay problemas técnicos y conceptuales. También tenemos que tomar en cuenta que existimos diferentes profesionistas que venimos de diferentes ramas, y también eso se observa en los atlas de riesgos, ¿no? Están realizados por profesionistas de diferentes áreas que también, no sé, dejan su huella, ¿no? Hacia diferentes enfoques, y también que estos atlas de riesgo tienen una perspectiva reactiva, ¿no? Yo así le llamo, ¿no? Tienen una perspectiva reactiva y una perspectiva de prevención y de mitigación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero, como fue el caso de estos planes de acciones climáticas municipales? ¿Qué pasa cuando yo quiero generar un plan de acción climática municipal, pero no tengo ese atlas de riesgo en el municipio, ¿no? Entonces, no cuento con esa información. Y pues bueno, también en San Luis creo que también hemos tenido problemas administrativos, obviamente, de gestión, en el momento en que sí fue muy complicado la actualización del instrumento del atlas de riesgos, porque lo que se quería era ampliar la gama de fenómenos, pero como el documento acababa de salir, ya teníamos que dejar pasar los 5 años para poderlo actualizar con esa
gama, ¿no? Ampliando la gama de fenómenos. Entonces era como, ¿por qué me vas a dejar esperar 5 años para poderlo actualizar y tener toda la gama? Si yo desde ahorita ya estoy viendo que, por ejemplo, el de la zona conurbada de San Luis Potosí, no tenemos los riesgos sanitarios ni químicos, aún teniendo una zona industrial del tamaño de la que tenemos, ¿no? Entonces sí es importante conocer siempre el atlas de riesgos. Es como dice Sofía, pues ahora sí que fue en su momento un shock, de decir, ay, ¿cómo viene la instrucción federal? Sin tener esa actualización de los atlas, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar en el desarrollo urbano y en el ordenamiento territorial si no conocemos el lugar en donde estamos, no conocemos las condicionantes de nuestro territorio, que es la que nos debe guiar y nos debe dar la pauta de dónde podemos construir, dónde no, y así disminuir también las complicaciones de la fase de implementación del mismo atlas, ¿no? Porque también hay que decirlo que sí existen ciertas dificultades en la implementación de este tipo de atlas de riesgos municipales, porque su aplicación se encuentra en departamentos o direcciones, como es la de desarrollo urbano, protección civil, que se encuentran sujetas a múltiples fuerzas políticas que quieren determinar la ocupación y el uso del suelo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que este instrumento se vuelva más regulador y no solo informativo, o que exista también esta perspectiva de prevención y mitigación de forma regulativa, ¿no? O sea, es muy importante. Entonces yo sí creo que el instrumento del atlas de riesgo tiene esas 3 dificultades, ¿no? Perdón, sigue, Luisa. No, nada más que eran estas 3 dificultades, ¿no? Que viene desde el proceso de gestión, el de realización y también el de implementación, ¿no? Esas son las 3 partes en donde tiene estas dificultades para todo su proceso, así y que también se deberían de evaluar para poder, ahora sí que generar instrumentos que sean o aparezcan desde su gestión fortalecidos, ¿no? Y tratar de disminuir estas dificultades a lo largo de su implementación, al final. Sí, y entonces vuelvo a recordar que la ciudad se crea y se construye solo para algunos, ¿no? Y sobre todo para los que tienen más. Entonces, si volvemos a las ordenanzas de 1573, donde los ríos tenían que estar en medio de la ciudad, porque era donde se iban los desechos, se imaginan todos los predios en riesgo que existían en medio de la ciudad, y eso no importaba. ¿Por qué? Porque la ciudad tenía que desaguar sus desechos de alguna manera, y todas las ciudades novohispanas en toda Latinoamérica están construidas de esa manera. Yo nada más quiero compartir una diapositiva rápida de esta, donde el instrumento, creo que ya hice, no sé qué hice. Creo que no. No lo logré. Yo creo que vamos a hacer una visualización. No lo logré. Mejor continuamos con Wendy. Yo quería nada más mostrar un instrumento y la gran incógnita, y tomando un poco en cuenta lo que dice Luisa, de que todo esto es político, ¿no? Los presidentes municipales no pueden llegar y entablar en realidad una medallita diciendo, miren, yo ya hice el atlas de riesgo. Quizás porque, como dice Luz Helena, el índice de riesgo no es para ese municipio. Pero yo creo que sí es importante, si nos están dando diagnósticos de que todo el país tiene un problema grave de riesgo, yo creo que sí es importante tener por lo menos, si no un 10%, por lo menos un 50% de municipios que tengan este instrumento. Bueno, Wendy, continuamos contigo, por favor, porque sí ya hice aquí un desastre. Creo que están viendo nada más una pantalla de Zoom. Estamos viendo tu pantalla, como la presentación. Un nuevo marco estratégico internacional.
Mira, entonces sí están viendo este. La Sí. verdad es de que estoy viendo entonces otra cosa. El nuevo marco estratégico, pues este era lo que quería yo comentarles, donde pues todos los instrumentos que existen, que por lo que veo son muchísimos, y en el inciso E, que era el que comentaba, que es donde en realidad están diciendo que ahora ya se deben de hacer las estrategias, ¿no? Y básicamente eso era lo que quería yo hacer el comentario. Voy a tratar de volver a de dejar de compartir. ¿Ya dejé de compartir o todavía? Creo que ya. Ya, ahora sí. Perdón, ¿eh? Gracias. Bueno, por favor, entonces estamos en la tercera vuelta. Coméntanos un poco de todos estos instrumentos, porque yo sé que eres una expertaza en protección civil. Entonces, todos esos instrumentos empezaron a crear a partir de qué década. ¿Y por qué no los estamos tomando en cuenta ahorita? Porque apenas estamos como empezando a tomarlos en cuenta. Fíjate, sí, cuando nosotros trabajamos, yo ya hace 20 años en el Servicio Geológico Metropolitano, que era la Ciudad de México, yo estoy hablando al menos de hace 20 años, al menos, ¿no? O sea, obviamente pues ya se tiene, siempre se tuvo un atlas nacional, pero no un atlas nacional de riesgos, ¿no? O sea, entonces creo que estos instrumentos tienen ya décadas que se están implementando y que se han elaborado. Y bueno, creo que dentro de ellos, a pesar de que se tuvo mucho desconocimiento por mucho tiempo de estos instrumentos, porque obviamente en la perspectiva que tenían las autoridades era decir, bueno, si yo doy a conocer estos instrumentos, es bajar la plusvalía, ¿no? De ciertos territorios que en algún momento dado pueden ser, se pueden utilizar o la gente ya no los va a querer. Entonces había como mucha limitante de dar a conocer estas herramientas que se hacían, ¿no? Por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, cuando nosotros hicimos por primera vez los mapas de peligros para la Ciudad de México, el Servicio Geológico se instaló, tiene más de 20 años, ¿no? Que se hicieron los primeros mapas en donde ya se veían precisamente estas zonas asociadas a riesgo sísmico, asociadas a procesos de remoción en masa, asociadas a cuestiones de inundación, asociadas a los agrietamientos, ¿no? Que ya se tenían los antecedentes, a cómo iba expandiéndose el crecimiento de la mancha urbana. Entonces, pero fue hasta cuando cambia a Secretaría de Protección Civil, que bueno, dan a conocer estos instrumentos, ¿no? Entonces, yo creo que lo mismo le pasó a otros estados. El estado de Veracruz, antes de que nosotros trabajáramos para elaborar el atlas de peligros naturales para el estado, que fue más o menos como en el 2000, ya había un atlas previo, pero tampoco nunca se dio a conocer, nunca fue como esta perspectiva. Y siempre, como bien lo mencionan, hay un tinte político entre que me conviene y no me conviene darlo a conocer. Y entonces esa parte es como una dualidad, ¿no? Yo recuerdo mucho en el 2010 las grandes inundaciones derivadas de Carly Matthew y bueno, otras tantas en el estado de Veracruz, otros eventos, pues bueno, el estado de Veracruz permanece inundado meses enteros, una gran parte del estado, y entonces cuando entra el nuevo gobernador, entra con la política de que no, un asentamiento nunca más en una zona de riesgo, ¿no? Entonces, sí ya daba a conocer el atlas, que anteriormente ya se había hecho con con la administración anterior, ¿no? Porque ese atlas que se mostró en la gestión de Duarte era un atlas que se había hecho en la administración de Fidel, ¿no? O sea, y es más, había un atlas anterior que se había hecho con la administración de Miguel Alemán. Entonces dices, bueno, no se da a conocer como tal a la parte cuando sale Fidel, pero sí es una bandera que muestra, y con esa bandera sale Duarte y dice, bueno, ya está aquí el atlas de riesgo y además lo vinculo con mi ley de ordenamiento territorial y nunca más una zona de riesgo, nunca más un asentamiento en una zona de riesgo. En ese sentido, y así lo marca desde ese entonces,
a partir del 2011, la ley vincula que la ley de ordenamiento territorial para el Estado de Veracruz no hacer una construcción en una zona de riesgo. Entonces, era mucho trabajo, de ahí, bueno, pues ya le vimos una bondad, pero sí fue una bandera política que utilizó, ¿no? Entonces, también creo que una de las administraciones aquí en la Ciudad de México, utiliza, ¿no? Ya hicimos el Atlas de riesgo, cuando era un trabajo que se había hecho, pues, una década antes, ¿no? O sea, y nosotros así, bueno, es que esos mapas no son nuevos, ¿no? O sea, esos mapas se hicieron desde el servicio geológico, entonces, ¿cómo muestran cuando ya es una ciudad totalmente cambiante, cuando hay lugares, además cuando la Ciudad de México para ese entonces ya contaba con una cartografía más a detalle, ya estábamos hablando de imágenes LIDAR que podían utilizarse para elaborarlos, entonces creo que ahí sí hay como, es difícil poder decir desde cuándo, yo creo que sí ya tiene muchas décadas, sin embargo siempre han sido como instrumentos resguardados ahí para ver en qué momento me sirven y en qué momento yo los puedo utilizar, ¿no? Entonces es como lo que yo he visto en estos trabajos. Sí, claro, como bandera política, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sin embargo, es como tú dices, mi queridísima Wendy, yo creo que, bueno, como tú lo dices, y yo coincido completamente contigo, hay que usar la tecnología. Ya no son los mapas, ya no es la información, ahora es lo que sigue, ¿no? ¿Cómo vas a prevenir? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que no tienes que hacer? Empezar a hacer queries o consultas mucho más específicas, ¿no? Y ahí es donde Protección Civil, yo creo, y nosotros a lo mejor los planificadores tenemos que empezar a idear, ¿qué sigue? Porque ya no, las queries no tienen que ser, las consultas, ya en los sistemas de información geográfica ya no tienen que ser dame el área tal, sino dame la inundación, o dónde están las zonas de inundación tal. O sea, sí tiene que ir cambiando la manera de construir la duda, ¿no? La solicitud al sistema. Porque sí, información ya hay. Y yo siempre lo he dicho, México está sobrediagnosticado. Desde los 70s para acá hemos hecho diagnóstico sobre diagnóstico de municipios, y tenemos mucha información. Ahora es, ¿qué vamos a hacer con esa información? Y eso coincido contigo completamente con la tecnología. Hay que avanzar en eso, hay que avanzar también en la estructura mental de la estrategia. ¿Qué vamos a hacer? Mi queridísima Luz, ya cerrando casi. Gracias. Bueno, Luis Eduardo me mandó por ahí una pregunta que dice, ¿cuáles podrían ser los desafíos para los atlas de riesgos para que sean mejor aprovechados? Pues bueno, ese ha sido un gran debate, ¿no? Yo lo he debatido pues con Roberto Erechus, ¿no? O sea, y con otras personalidades de la planeación territorial. Y la respuesta es que ya todo viene en el nuevo urbanismo. Y pues no, el nuevo urbanismo no nos está dando esto. El nuevo urbanismo sigue definiendo los usos de suelo de acuerdo a los peligros que hay en las ciudades, como que para los urbanistas los peligros son las gasolineras, donde chocan los carros en las esquinas. Esos son nuestros peligros. Y perdón, pero no estamos viendo esta vinculación. Yo lo que creo es que se hicieron varios ejercicios en la SEDATU para impulsar política en cuestiones de vinculación. Y la verdad es que se hicieron unos métodos, una nueva metodología para la elaboración de programas de desarrollo urbano que traen incluido la determinación o la delimitación de algunas zonas de peligro para trasladarlas al uso de suelo, reserva y destinos del suelo. Pero esta nueva metodología fue muy compleja y bueno, generalmente creo que es un problema que siempre nos tenemos que reinventar. Entonces ahorita ya esa metodología ya la bajaron, ya no está y ya hay una simplificada. Entonces en esta simplificación de metodología, pues está nuevamente este tema queda un poquito de lado, ¿no? No sigue vinculando. Pero yo sí creo que hay ejemplos
de buenas prácticas locales y que al final esto tiene que venir desde el nivel local, ¿no? Porque al final los que determinan el uso, destino y reserva de sus territorios son los municipios. Yo trabajé muchas veces con diferentes autoridades locales y sorprendentemente en los municipios, bueno, no sorprendentemente, la verdad es que fue agradable identificar resultados adecuados cuando este tipo de instrumentos se hacían desde los institutos municipales de planeación. Entonces, estos institutos municipales de planeación son una figura, son personas técnicas que no son políticas y que tienen el conocimiento técnico para vincular y para definir y para guiar el desarrollo de las ciudades. Y bueno, la verdad es de que sí hay varios que han logrado mucho, entre ellos uno que creo que fue muy bueno, es el Instituto de Planeación en Mazatlán, donde el primer instrumento que se hizo en ese instituto cuando empezaba, que fue en 2011, fue hacer su atlas de riesgos. Después de hacer su atlas de riesgos, hicieron la actualización de su programa de desarrollo urbano, considerando los elementos definidos en el atlas de riesgos. Y después hicieron su perfil de resiliencia. O sea, las autoridades locales, si tienen, digamos, esta apertura o esta visión, pues van a lograr cosas, ¿no? Y se logra importantes cosas a esa escala y en ese nivel. Y creo que esa fue una cuestión muy benéfica y que he visto que se replica en varios municipios del país cuando existen estas figuras técnicas que son más allá del político, que de alguna manera son asesores al presidente municipal en el manejo de la ciudad, en la gestión urbana. Entonces creo que esas figuras pueden tomar esa fuerza y pues tendríamos que acercarnos a esas figuras para hacerles ver la importancia del conocimiento y de la vinculación y del trasladar esta información del atlas de riesgos a la definición de la tabla de usos o del mapa de usos de un programa de desarrollo urbano. Otra cosa que también quisiera comentar rápidamente para ir cerrando este tema, pues es que efectivamente coincido, Sofía, el territorio de nuestro país está sobreinstrumentado, o sea, ahora tenemos ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico, programas de desarrollo urbano, atlas de riesgos, o sea, tenemos una sobreinstrumentación y si tú revisas los instrumentos, se contraponen. Entonces eso hace que el que quiera usar el instrumento, pues va a decir, no, o sea, espérame, yo aquí ya revisé el ordenamiento territorial y me lo permite. No, pero es que sabes que en el ordenamiento ecológico no te lo permite. Bueno, pero está autorizado y el territorial es el que define. Y bueno, entonces empieza un debate que va a ganar el que quiera hacer lo que quiera en el territorio. Entonces, para mi forma de ver, tenemos que ir más allá hacia de verdad establecer medidas coercitivas, medidas que haya y lo hemos dicho miles de veces, que debe de haber una instancia que regule y que sancione el mal uso del territorio, ¿no? O sea, una procuraduría territorial que nos ayude a vigilar el uso territorial y a vigilar de verdad que los instrumentos se lleven a cabo. En algún momento, platicaba con unos homólogos en París, que además, bueno, franceses, que además Francia tiene más municipios que nosotros, o sea, es una delimitación municipal exagerada basada en un ordenamiento territorial. Bueno, pues ellos yo les decía, oye, pero ¿cómo haces para que no construyan en las zonas de riesgo? Y la chava no me entendía, ¿no? O sea, obvio le traducían y tal. No, o sea, ella decía, bueno, es que no entiendo tu pregunta. ¿Eso existe? O sea, me decía, es que es ley. Bueno, sí es ley, pero ¿cómo haces para que se cumpla? O sea, entonces ella me decía, bueno, o sea, es que las leyes se cumplen, ¿no? O sea, si partimos de eso, de que las leyes se cumplen, pues muchas cosas podríamos solucionar, ¿no? O sea, entonces al final lo que necesitamos es un elemento que realmente sea, digamos, vinculante y además coercitivo sobre el manejo del territorio y que asegure el bienestar de la población. Ahorita que trabajo, digamos, en la escala local, pues la visión es otra, ¿no?
En una escala local, aquí sí, de verdad, bueno, pues está bien padre definir la política territorial en la escala federal, porque al final, pues tú no la aplicas. Pero cuando ya estás aquí, pues ahorita sí, la aplicación de una política es aventarte el tiro con decir, a ver, no, o sea, definamos. No, tú sabes, y lo que por ahí se dijo, o sea, si realmente los atlas de riesgos toman la fuerza que deben tomar, pues afectan el valor del suelo. Y van a afectar el valor del suelo, como a mí me extraña que después del sismo la Condesa siga teniendo los valores que sigue teniendo y que ahorita todo el mundo ya se le olvidó. Yo estaba segura que se iba a devaluar el suelo en la Condesa y no pasó. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer ver de esta situación de riesgo que realmente nos afecta, ¿no? Que realmente nos lleva a replantear todas estas situaciones. Algo debe suceder y debemos tener pues alguna forma coercitiva de lograr que se impulse un mejor manejo territorial. O sea, nuestro país ya no puede seguir así y desafortunadamente pues lo estamos viendo todo el tiempo. Y yo siento como pues cierta tristeza de saber que es este programa que pudo ser lo que ustedes me digan, que si los atlas no eran los mejores, a lo mejor no, pero llegaban a municipios donde no había ni un plano, o sea, donde de verdad llegabas a un municipio donde no tenían conocimiento ni de su territorio, ¿no? Entonces, era la forma en que los municipios podían tener acceso a cierta información de sus localidades, ¿no? Ahora ya no lo tenemos. Un poquito, como decía Luisa, ¿por qué tiene que esperar 5 años? Bueno, en el principio el programa se planteó como para un atlas de riesgos puede ser muy caro, ¿no? O sea, depende del análisis al que quieras llegar, de la escala de análisis en el que quieres llegar. Entonces, el programa lo que hacía es que el primer año identifiquemos una identificación básica de las zonas y después iremos profundizando y los municipios podrán volver a pedirnos para hacer un análisis más profundo de los peligros que salieron, de los peligros a los que están expuestos, altamente expuestos. Entonces van como vinculando al atlas diferentes estudios para ir armando un mejor atlas. Después, pues desafortunadamente en ese gran ejercicio, pues se nos recortó el 50% del recurso. Y si de por sí no era un programa, era el más chiquito de la Secretaría, con 100 millones de pesos. O sea, cuando el programa Hábitat tenía 5,000 millones, ¿no? O sea, tenía 100 millones de pesos. Bueno, pues para el siguiente año, y de ahí para todo lo que duró, nunca pasó de 60 millones de pesos. Tenía 53, 56, 52. Entonces, era un gran esfuerzo, ¿no? Entonces, nuestra visión era avancemos hacia determinar el peligro en esas zonas, en todas las ciudades. O sea, y ya, si ya lo hicieron, había que esperar un poco. Y la otra cosa, y eso es bien importante, que a veces los instrumentos se vuelven propios, ¿no? O sea, llega un municipio, llega un presidente municipal y es su atlas de riesgos. Cuando se va, se lo lleva, ¿no? O sea, y hay que volvernos a reconstruir, hay que volvernos a reinventar, ¿no? Entonces, si bien la Secretaría, y tuvimos el acierto de entregar al Senapred todos los atlas de riesgos que se financiaron con este programa, y ahora ustedes los pueden consultar en el Atlas Nacional de Riesgos y ahí vienen todos, ¿no? Entonces, ya no está nada más para quien sepa que existe el Atlas y que tenga acceso a esa información. La otra, y por último, es que necesitamos una sociedad informada. O sea, necesitamos que la sociedad sea quien le exija a los gobernadores, a los presidentes municipales, a las autoridades locales, pues que le exijan, ¿no? Que le den los elementos, que conozcamos, que nos enteremos, ¿no? Porque no es posible que si estamos en esto, compremos un departamento en la Condesa, ¿no? O sea, ya sería mucho, ¿no? O sea, tenemos que saber nosotros mismos como ciudadanos qué hacer, ¿no? De verdad, llámenme loca, pero yo hago procesos de evacuación con mi hijo, ¿no? O sea, si suena la alerta sísmica, tú al loro, o sea, tienes que saber qué hacer y tienes que saber esto y tienes que... Entonces, o sea, tenemos que ser también una sociedad informada para exigir esto. Y por ahí, por ejemplo, ahorita en la Secretaría tenemos alguna información que
que es por si quieres comprar un departamento, si quieres rentar, en qué te tienes que fijar, ¿no? O sea, información muy necesaria para todos, ¿no? ¿Qué tienes que ver? ¿Qué tienes que identificar en un departamento que vas a rentar o comprar para que sepas que es una zona segura o que el departamento tiene la calidad estructural para que tú vivas tranquilo ahí, ¿no? Entonces, creo que ahora lo importante es la sociedad, que la sociedad en su conjunto esté enterada, que la sociedad en su conjunto cada vez se exija más, ¿no? Esto que comentaba por ahí que los políticos en Veracruz, ¿no? Lo decía Wendy, ya no más asentamientos en zonas de riesgo. Cuando fue la inundación de Tabasco en 2007, decían, predio en tanto, aquí no se inundó. Esta no es una zona inundable. En el 2007 aquí no se inundó, garantizado con notario público. Y así vendían los predios. Efectivamente, en 2007 no se inundó, pero en 2008 sí, y en 2009 también, porque Tabasco se inundó 3 años seguidos hasta que no hicieron medidas de mitigación fuertes, ¿no? Y que requirieron grandes inversiones. Entonces, pues bueno, ahí les dejo estas reflexiones y bueno, no sé. No, es que es sumamente importante y me llama la atención cómo volvemos a caer en Tabasco, ¿no? Como en el ejemplo único y mucho más fuerte de todo el país. Es una ciudad que se inundaba completamente, era una alberca. Entonces, sí, bueno, a partir de esto, yo quiero hacer 2 cosas sumamente importantes. La tecnología, que ya lo planteamos con Wendy, ahorita quisiera que nos planteara la ingeniero, porque yo sé que el ingeniero medioambiental es la ingeniería, cómo ya tiene que intervenir en la parte de los atlas de riesgo, porque esto ya es cuestión de ingeniería, ¿eh? Esto ya, las estrategias ya son parte de la ingeniería. Entonces, sí, efectivamente, tenemos muchos instrumentos, pero no tenemos uno que lo globalice. Por ejemplo, la ley general, la nueva ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, tiene que tendríamos que hacer un SITU, un sistema territorial urbano. En este SITU se tendría que subir la plataforma geográfica, la edafológica, obviamente todo lo que ustedes saben, y la plataforma urbana y de usos de suelo, para poder definir alguna estrategia, y esto se vincula con la ENOT, la Estrategia de Ordenamiento Territorial, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Estos 2 instrumentos que los da la ley en el 2016 no aparecen por ningún lado. Están ahí volando. Ya llevamos 2 años y siguen volando. Pero es ahí donde en realidad tendrían que hacerse global todos estos conocimientos, todos estos instrumentos. Mi queridísima Luisa, ya para cerrar contigo, nos toca el otro sábado y ojalá y nos acompañen igual, pero todavía no me despido, nada más quiero hacer la introducción del comentario, un poco de ingeniería. ¿Qué necesita un atlas para que avance? Aparte de que sea ley, pero ¿qué parte? ¿Cuál es la estrategia un poco de la parte ingeniería dentro del desarrollo urbano? Sí, bueno, ahorita que hemos estado que estoy en la escala local y como dice Luz Helena cambia y como dice Wendy también cambia mucho la perspectiva cuando tienes ya que ver la escala local y lo que está realmente ocurriendo en el territorio, ¿no? Es muy diferente cuando decimos a una escala federal hay que consolidar, hay que proteger, y luego ya cuando llegas a la escala local es muchísimo más difícil, ¿no? De lo que en la estrategia federal uno considera. Y ya cuando llega a la escala local, creo que una de las cuestiones en las que yo he visto mayor problema para atender un atlas de riesgo, independientemente de que ahorita ya se cuenta con esa instrumentación, es esa vinculación faltante que hablaba mucho Luz Helena también, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa si la ley me establece diferentes instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial? Que sí tendría que tener la Procuraduría Urbana, que sí tendría que tener un consejo municipal, el metropolitano, el estatal, el nacional, ¿no? Y una estrategia de ordenamiento territorial federal que seguimos esperando, ¿no? Un plan de ordenamiento territorial estatal, uno ecológico, uno así. ¿Y qué pasa cuando como municipio dices, hago mi plan de desarrollo, pero me faltan instrumentos a los que me debería de vincular, ¿no? Entonces apareces y no, y te vuelves, generas esta problemática de vinculación, porque de pronto aparece el municipal antes del metropolitano o antes que la nacional, ¿no? ¿Cómo aparecen nuevos instrumentos a nivel local cuando no ha aparecido esa estrategia de ordenamiento territorial a nivel federal, ¿no? Entonces empieza a haber hasta pues descomposición de la vinculación, ¿no? Creo que este es uno de los factores que generan mayor problemática al no tener todos los demás escalones establecidos, ¿no? Con esos instrumentos que se necesitaban para el desarrollo urbano y ordenamiento territorial, o que la misma ley obligaba a tener y que ha costado mucho trabajo generarlos, ¿no? Porque pues son muchos, como dicen, son muchos instrumentos que hacer, ¿no? Entonces ya el Estado tiene un abanico de que tiene que actualizar y tener y tener y tener y pues en lo que hace uno, en lo que hace el otro, políticamente sea conveniente cada uno de ellos. Entonces creo que esto genera una problemática para aterrizarlos, ¿no? Aterrizarlos a estrategias que se conviertan en estrategias ingenieriles, como tú hablas, ¿no? Entonces creo que los municipios sí tienen esa capacidad para generar acciones y estrategias que se convierten obviamente en obras, y que sí, como en el caso de San Luis, que ya gracias a la nueva actualización de la Ley de Ordenamiento Territorial del Estado, tenemos esa congruencia con el Atlas del Riesgo, ¿no? Entonces la ley estatal ya nos obliga a tener esa congruencia con el Atlas del Riesgo, y creo que es algo que se debe de aplaudir mucho. Y entonces una vez que bajas al municipio, tú esa congruencia ya la vas a obtener y tú la vas a trasladar a tus obras y acciones a través de alguna estrategia de resiliencia urbana o estrategia de prevención de riesgos y mitigación. Y yo creo que es la única forma en la que realmente se pueden promover este tipo de obras ingenieriles, que podemos hablar de colectores pluviales, a lo mejor definición de taludes, lo que sea necesario, que ya no sea nada más una perspectiva reactiva ante el desastre, sino que también sea una perspectiva de prevención y de mitigación, que no vuelva a suceder, ¿no? O mínimo intentar disminuir esa vulnerabilidad de la población, que como bien hablamos al principio de la plática, es importante hablar también de una justicia medioambiental, ¿no? Hablábamos de qué es lo que ocurría en el territorio cuando pasaba un desastre y cómo ese desastre normalmente impactaba más al que menos tiene, ¿no? Entonces, ¿existe o no esa justicia medioambiental en términos también de desastres, ¿no? Claro. Entonces, sí creo que es un tema que se tiene que revisar mucho más a fondo, y creo que también algo que ayudaría mucho en la regulación de los atlas de riesgo y de esas medidas para el desarrollo urbano es la forma en que aparecen los nuevos instrumentos, ¿no? Muchos aparecen con los nombres de lineamientos, propuesta metodológica, lineamientos simplificados. Ahora ya aparecen con ese nombre que no les proporciona la fuerza para que el mismo municipio los tome con fuerza, ¿no? Entonces, cuando ya aparecen federalmente con estos nombres, jurídicamente se convierte en un problema para también alinearnos a estos lineamientos o metodologías simplificadas y no lo convierten realmente en una ley, ¿no? en algo regulativo, ¿no? Hablamos de qué puede ser las áreas de amortiguamiento, cuántas tienen que ser de metros en tanto de cauce, o a lo mejor pendientes, a lo mejor zonas inundables. Mientras lo sigamos hablando como un lineamiento, que quede abierta la interpretación legal,
y que también un desarrollador y cualquier persona que quisiera desarrollar en esas zonas de riesgo puede interponer un amparo porque era un lineamiento y no era algo legal, creo que ahí es donde también está en otros, bueno, en el sector público, de definir y tener esa fuerza para decir, no son lineamientos, es un hecho, ¿no? Debe de aparecer de forma de que el mismo municipio tenga esa capacidad de decir, me estoy vinculando con esto que están diciendo de necesario para la disminución del riesgo. Entonces, creo que también ese podría ser una gran ayuda que viniera desde los instrumentos de escala superiores para que el de escala menor, que sería el municipal, pudiera tener esa vinculación y también utilizar la tecnología, ¿no? A mí me da mucho gusto cómo hemos cambiado tanto en el Atlas de Riesgo que antes, bueno, a mí me tocó todavía que los planos te los daban en PDF, ¿no? Entonces decías, bueno, ¿y a dónde llega, no? ¿Cómo voy a saber dónde queda la zona inundable si el publicado es en PDF, cae? ¿no? Y entonces es súper complicado, ¿no? Y entonces, ¿qué escala tiene? Estos son 1 o 10 hectáreas, ¿no? Entonces, obviamente ya cuando lo trasladabas a lo local, pues ya no sabías exactamente dónde quedaba esa zona inundable porque los planos venían en PDF, ¿no? Entonces creo que sí se ha hecho una muy, muy buena, un esfuerzo increíble por parte también de lo que fue el programa de prevención de riesgos del PRA, de decir, órale, ya vamos a generar estos atlas de riesgo, pero ahora sí vamos a solicitar en formato Shape, ¿no? Vamos a empezar a solicitar la información en un formato que podamos todos utilizar esa información. No queremos ver PDFs que al final, pues ahora sí que eso se convertía, si de por sí el instrumento queda en un cajón, eso era para quedar siempre en el cajón, ¿no? Nunca nadie más lo podía utilizar. Entonces, ahora sí creo que la tecnología, los sistemas de información geográfica, la teledetección, nos abren un nuevo panorama para poder que todas las instituciones, como tú dices, trabajemos en un mismo sistema y que ahí mismo podamos tener usos de suelo, que tengamos catastro, que tengamos atlas de riesgo, que tengamos toda la información necesaria y aparte también de que, bueno, a través de los institutos municipales de planeación se llevan a cabo estudios ya muy específicos de zonas inundables muchas veces, ¿no? Se destina recurso, como tú dices, Sofía. México también es de los lugares más investigados y con muchísima información. Si toda esa información la pudiéramos tener en el mismo sistema, todos podríamos utilizarla para generar mejores instrumentos que al final de cuentas salvamos vidas y salvamos patrimonio y bueno, es mejorar la calidad de vida para todos. No, pues muchísimas gracias. Yo en esta ocasión tengo que despedir a Luisa, se nos va el doctorado a Alemania, entonces sería nuestra última plática con ella. Se nos ingresa otra gran colaboradora que se las vamos a presentar la próxima semana. Yo quiero despedir con mucho cariño a Gwendolyn, a Luz Helena, muchísimas gracias, de veras, sus aportaciones son de veras de otra escala, porque es la escala en la que estamos operando. Entonces, sí, nos estamos despidiendo ahorita y nos vemos la próxima semana a las 11 de la... No, perdón, el 31, el Día de la Ciudad, según Habitat, según Octubre Urbano, y nos vemos el 31 de octubre a las 11 de la mañana. De veras que es un honor estar con ustedes. Les mando un abrazo muy, muy fuerte y las veo el 31 de octubre. Adiós, Presidenta. Gracias. Nos estamos viendo, chicas hermosas. Cuídense mucho.